Este video es de la serie Complementos en Moodle. En esta ocasión veremos cómo importar exámenes desde Microsoft Word con imágenes incluidas. Vamos a partir de este supuesto. Se tiene un examen largo en formato PDF o formato de Word, por ejemplo .docs, que quiere llevarse a la plataforma Moodle. Como parte de los contenidos de este examen aparecen fórmulas matemáticas difíciles de capturar, tablas e inclusive imágenes. Capturar el examen en Moodle pregunta por pregunta resulta un proceso tedioso y complicado que, inclusive, haría difícil incluir como tal los diferentes elementos mencionados. Pongamos, bajo este supuesto, ejemplos de exámenes de admisión de las universidades o bien exámenes tipo diagnóstico, los cuales suelen ser extensos y suelen tener diferentes tipos de materiales, con preguntas que son, por ejemplo, de opción múltiple pero de una sola respuesta. Para resolver esta situación, utilizaremos el complemento Microsoft Word File Import Export Question Format, así como la plantilla de Word que los mismos desarrolladores comparten. Vamos entonces a realizar los siguientes pasos para resolver esta situación planteada. Primero, vamos a descargar la plantilla de Word en el idioma en que está la plataforma de Moodle. Esto es importante porque si los idiomas difieren, podríamos obtener errores. El segundo paso es tener a la mano el documento del examen en formato de Word o PDF. El tercer paso es capturar las preguntas una por una en la plantilla descargada previamente. El cuarto paso es guardar el documento trabajando en la plantilla como .docs. En este cuarto paso como tal ya habremos terminado de capturar el examen y proseguiríamos exportando el documento a un formato .docs. El paso número 5 es importar el examen en el curso requerido. Finalmente, el sexto paso es hacer pruebas para asegurarse que el documento se visualiza de manera correcta. Como una nota particular de este ejemplo que vamos a aplicar, cabe mencionar que solamente trabajaremos con un examen de opciones múltiples que implican una sola respuesta. Antes de proseguir con el tutorial, se supone que el complemento Microsoft Word File Import Export ya está instalado por parte del administrador de la plataforma de Moodle. Lo que vamos a hacer simplemente también es suponer que la plantilla ya se ha descargado. Esta se puede encontrar en www.moodle2word.net y aquí simplemente tienen que ir a la sección específica de su idioma. En este caso tenemos, por ejemplo, por aquí Mexican Spanish, que es Español México, o bien Spanish Internacional, en el caso para idiomas en idioma en español. No obstante, también existen otros idiomas que ahí se pueden seleccionar. Supongo entonces que ya se ha hecho la descarga y está instalado como tal este complemento. Proseguimos entonces a abrir los archivos descargados. En mi caso yo he renombrado estos archivos y simplemente he trabajado también una plantilla que la voy a utilizar yo de manera personal, donde he puesto solamente el examen de opciones múltiples, es decir, la plantilla original contiene diferentes formatos de exámenes, pero en este caso, como yo he dicho, me interesa solamente el de opción múltiple. En este caso se trata de archivos con formato o extensión .dotm. En este caso se supone que son plantillas de Word. Para continuar ahora con esta presentación, simplemente voy a abrir, en este caso, la plantilla original para mostrarla y enseguida voy a mostrar la plantilla que yo he preelaborado haciendo modificaciones de este formato original. Vemos entonces que tiene opciones múltiples, pero también aquí hay una opción múltiple con varias respuestas, donde se permiten varias respuestas. Tenemos verdadero, falso, etcétera, etcétera. En realidad, lo que yo voy a hacer a continuación es utilizar esta plantilla que he modificado, pero en realidad lo único que he hecho es copiar y pegar y mantener, digamos, la sección que es de opciones múltiples.
Es decir, se puede trabajar en una nueva plantilla o modificar esa original a llevarla justamente como aparece en esta ocasión. Tengo aquí solamente los elementos que me van a servir para dejar las preguntas como tal y lo que he hecho es copiar y pegar esto 10 veces. En ese sentido, la plantilla me sirve de manera rápida para trabajar con 10 preguntas. No obstante, si se requieren integrar nuevas preguntas, se puede simplemente seleccionar toda esta sección y, por ejemplo, vamos a dar un salto de página dando la tecla Control más Enter. Cambiamos a una nueva página y simplemente copiamos. Y es así de sencillo para integrar nuevas secciones con preguntas. Observamos entonces que tenemos 11 preguntas ahorita, dado que pues, cada pregunta como tal va a estar en una página de manera independiente. Esto simplemente yo lo he hecho para estar más organizado con mis elementos o con mis componentes que tengo aquí. La plantilla en este sentido pues es bastante sencilla. Lo que vemos es un título. Tenemos también como tal la sección del enunciado de la pregunta. En esta zona, en la columna segunda o de la derecha, estamos viendo las iniciales MC, que en este caso significa Multiple Choice, que al final de cuentas es opciones múltiples. Se está dando una puntuación por defecto. Sabemos que en Moodle podemos dar puntuaciones a las preguntas y regularmente la opción más sencilla y rápida es darle una puntuación de 1. Como otra opción está barajar respuestas. En este caso está configurada como que no, pero regularmente las opciones son sí o no. Al darle clic en barajar las respuestas en un formato normal, digamos dentro de Moodle, darle como tal esa opción va a implicar que las respuestas que tengamos en este caso acá se van a estar simplemente barajando. Quiere decir que en un momento A puede ser A, pero en la siguiente pregunta puede cambiarlo o simplemente las puede estar poniendo al azar. En numerar las secciones simplemente es una manera de estar enumerando como tal las diferentes secciones que se presentan en el cuestionario como tal. Lo vamos a dejar así como viene preestablecido. En la siguiente zona que tenemos es penalización por cada intento incorrecto. Sabemos también que un examen en Moodle lo podemos poner varias veces y si quisiéramos, por ejemplo, que a partir de que en el segundo intento haya una penalización e inclusive en el tercer intento haya una penalización, simplemente aquí le daremos el número que requeríamos. En este caso yo voy a pretender que los alumnos solamente tengan un solo intento, va a estar bloqueado y en ese sentido este número pues a lo mejor está de más o simplemente se puede llevar a cualquier otro número que se requiera. Tenemos aquí esta parte que es la más importante en conjunto con el enunciado de la pregunta, porque aquí vamos a poner las opciones de respuestas, la opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Tenemos también otros elementos, por ejemplo, acá en la columna final con respecto a la calificación. Bajo esta lógica, el 100% de valor lo va a obtener la respuesta o la opción A. Cualquiera de las otras opciones van a tener un valor como tal de 0. Sabemos, como dije previamente, que es un examen que solamente admite una respuesta correcta. Si quisiéramos otro tipo de respuestas, estos valores cambiarían. Es decir, si quisiéramos que hubiera dos respuestas parcialmente correctas, podríamos simplemente distribuir este con 50 y, por ejemplo, este también con 50. Pero no es el caso, lo voy a dejar tal cual aparece ahorita en este formato que estoy presentando. Prosigo ahora, tenemos la sección de retroalimentación general. Si se requiere dar una retroalimentación general a esta pregunta, se puede activar, si no se puede dejar como tal así. Y tenemos otra serie de retroalimentaciones, por ejemplo, cuando hay una respuesta correcta o cuando hay una respuesta incorrecta. Tenemos que las opciones a mostrar, según se le configure la actividad del alumno, va a ser para esas respuestas que son correctas, se le va a mostrar como tal esta retroalimentación. Esto puede cambiar y se le puede poner cualquier otro tipo de respuesta, pero para el caso lo voy a dejar así. Las otras opciones las voy a dejar tal cual aparecen. Perdón por esto que acabo de hacer, pero otro elemento que quizás sería importante es entender esta última sección que dice permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Vemos entonces que está Multiple Choice y está Multiple Answer, que quiere decir que cuando tenemos MC solamente estamos aceptando una sola respuesta y en cambio cuando tenemos MA podríamos aceptar varias respuestas correctas o parcialmente correctas.
Si es el caso, esta segunda versión, simplemente habría que modificar la plantilla en esta zona. Voy a continuar entonces ahora con este mismo formato. Para ello, como paso número 2, vamos a abrir ahora nuestro documento que contiene como tal las preguntas del examen. En este caso, me estoy basando en este documento, evaluación diagnóstica para ingresar a nivel medio superior, y lo que tenemos pues es un examen que presenta algunos apartados dentro de sí mismos. Es decir, tenemos aquí competencia matemática y más adelante va a venir como tal una sección, por ejemplo, de competencia lectora y más adelante otra de ciencias experimentales. ¿Cuál es la idea? Desde mi perspectiva, lo que yo tendría que hacer en esta lógica de este examen es separar, digamos, en 3 intentos, porque he hablado de 3 apartados, de forma que tenga, digamos, 3 exámenes. El examen de la competencia matemática, donde yo lo trabajé como tal, dado que aquí inclusive me está diciendo que son 80 minutos para resolverlo. Voy a irme más abajo hasta la sección siguiente y vamos a ver que también implica un tiempo específico para tal sección. En ese sentido es por lo que yo estoy eligiendo que se pongan como exámenes independientes, porque al final de cuentas son exámenes, digamos, que tienen tiempos diferentes, ¿no? Vemos ahora entonces competencia lectora, que tiene otros 70 minutos, y más adelante viene la tercera sección, donde viene otro apartado de tiempo. Entonces, bajo esta lógica, este documento yo lo haría en 3 exámenes. Lo que voy a hacer en este momento es simplemente intentar replicar algunas de las preguntas que vienen en esta sección para llevarlo a la plantilla de Word. Prosigo entonces ahora copiando lo primero, que en este caso se trata de la pregunta número 1. No me interesa el número de la pregunta, solamente me interesa en esta lógica copiar el enunciado como tal. Lo voy a pegar sin formato y voy a eliminar este número 1 que aparece al inicio. Listo, observamos ahora una situación muy particular que viene en este tipo de exámenes. Vemos, por ejemplo, que aparece esta tabla y como tal hacer una captura sería bastante tedioso, bastante complicado en el formato de los exámenes que tenemos a nuestra disposición dentro de Word como tal, dentro de Moodle como tal. En ese sentido, lo que vamos a estar haciendo es trabajar también con imágenes y esta es una enorme ventaja que nos permite este método que estoy mostrando en este momento. Observamos también inclusive que el enunciado de la pregunta o la pregunta como tal no termina hasta aquí donde estoy señalando en este momento, sino que también implica esta segunda sección. En ese sentido, toda la pregunta está separada por una imagen que aparece, en este caso una tabla más bien que aparece en el centro. Lo que voy a hacer es generar una imagen, una foto, digamos una captura de esta sección para integrarla como tal dentro de la plantilla de Moodle. Para ello lo que voy a hacer es abrir un programa que viene instalado como tal dentro de Microsoft, de Windows, y en este caso se llama herramienta de recortes. Voy a simplemente abrirlo, es esta pequeña herramienta que tengo aquí. Voy a darle clic en nuevo y voy a hacer un arrastre, una selección solamente de aquel espacio que yo requiera. Listo, ya lo tengo como tal y ahora lo que voy a hacer es realizar una copia de esta información que ya está ahorita como imagen. He generado ya la copia y ahora regreso nuevamente a mi plantilla donde he estado trabajando el examen y voy a dar simplemente un control V y tenemos como tal ya la imagen ahora pegada. La imagen, como se observa, es muy grande, hay que tener cuidado con esos tamaños. Simplemente lo que voy a hacer es redefinir ese tamaño y voy a proseguir ahora integrando el resto del enunciado. Para el caso, falta entonces al realizar su corte, el informe fue, lo voy a copiar sin formato y listo, ya tengo como tal el enunciado de la pregunta con este tipo de elementos que son, digamos, complicados para estarlos capturando y que yo la he convertido como tal en una imagen. Tenemos ahora que poner las respuestas, en este caso la opción A, la voy a proseguir copiando. Tenemos que es esta sección. Si el formato está un poco extraño, simplemente puedo reacomodar según se requiera. O si hay algunos elementos que son un poquito complicados, por ejemplo, este es un documento de Word, pero previamente era un documento en PDF, y entonces simplemente hay que
resolver esos elementos que sean quizá un poquito difíciles. Yo aquí no me puedo llevar como tal una imagen, es raro que una respuesta tenga una imagen como tal, pero en principio sí me está dejando copiar la información, simplemente voy a ponerla, voy a pegarla igual sin formato, de manera que se complete lo que se requiere como tal ver en esta respuesta. Voy a quitarle también del inciso, es importante que no le deje ningún tipo de inciso. Entonces tengo vendió 1021 kilogramos y en este caso yo le voy a completar ahí, sobró 729 kilogramos. Listo, tengo entonces ya la respuesta A. Ahora lo que voy a hacer es pausar el video para implementar las respuestas B y C. Listo, he terminado de capturar como tal las respuestas de esta pregunta número 1. Como se observa entonces, tenemos un enunciado que está cruzado por una imagen, en este caso una tabla, que yo lo que decidí fue simplemente generar una imagen y copiarla, en este caso traerla para acá. Listo, entonces ya las respuestas han sido previamente configuradas. Esto en realidad no me interesa mucho, lo voy a dejar tal cual aparece. Y vamos ahora a pasar con la pregunta número 2. En este caso, la pregunta número 2 es bastante sencilla, simplemente puedo proseguir dando una copia a ese enunciado, prosigo pegando sin formato y elimino los elementos como los números. Ya está como tal la pregunta y ahora prosigo con las respuestas. Tengo entonces estas opciones, igual sigo pegando sin formato y elimino los incisos. Pauso el video nuevamente. He puesto ya las 4 respuestas y ya está terminada también esta pregunta, en este caso número 2. Falta aquí incluir algo. Este título que vemos, opción múltiple, justamente es el título de la pregunta y yo podría darle pues cualquier título que se requiera. Como tal, este es el enunciado, pero este es el título de la pregunta y ese título es abierto, puede ser cualquier cosa que yo requiera. Por ejemplo, aquí simplemente le voy a poner examen de matemáticas. Y podría simplemente darle un número 1 para diferenciar una pregunta de la otra. Voy a proseguir también modificando esto, examen de matemáticas 2. Y listo, ya tengo entonces el título. ¿Cuál es la idea? Es simplemente proseguir capturando todas las preguntas que se requieran, pero con la gran ventaja que podemos hacer esa captura en esta misma hoja de Word y además podemos incluir pues como tal imágenes o capturas de la pantalla. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se tiene un PDF, porque ahí mismo en el PDF podemos obtener esa captura de la imagen. Voy a regresar ahora al examen de Word para implementar justamente un caso que sea un poco complicado. Como observamos, es el caso de la pregunta número 5, donde tenemos pues estas figuras, estos elementos y tenemos además algunos textos que están dentro de la imagen. Vamos a proseguir haciendo el proceso de la misma manera. Copio primeramente esta sección que aparece aquí al inicio, que es el enunciado de la pregunta, y como se sabe, sigo pegando sin formato. Y ahora lo que voy a hacer justamente es continuar con, digamos, la captura de esta sección porque me interesa que se mantenga tal cual idéntica. Entonces voy a generar un nuevo recorte, voy a seleccionar como tal la zona que requiero y simplemente ahora prosigo copiando esta sección que he hecho la captura. Regreso entonces a mi plantilla, voy a dar un Enter. Esto va a ser importante también porque los elementos más o menos se podrían estar, digamos, cruzando entre sí, ¿no? Entonces voy a pegar aquí como tal este recuadro y voy a disminuir el tamaño para que dentro también de nuestro examen este elemento se visualice un poquito más pequeño, que no esté, digamos, tan extenso como tal. Voy a dar ahora un nuevo Enter, aunque aquí como tal ya se ha acabado la pregunta, más bien voy a deshacer esta acción y ahora prosigo simplemente poniendo las respuestas. Voy a copiar la opción número A y pauso nuevamente el video para no hacerlo tan largo. Listo, he terminado ya de capturar las respuestas también en esta pregunta número 3, en el sentido de la, digamos, secuencia que tengo aquí, aunque sabemos que en el sentido de mi documento original es la pregunta número 5.
Sabemos que esto simplemente es una representación. Hay que tener muy en cuenta la situación de la calificación, porque aquí, como se observa, está apareciendo el 100% de la calificación a la opción A. Lo mismo está apareciendo aquí en la opción A y lo mismo está apareciendo aquí en la opción A. Es importante entonces saber cuáles son las respuestas correctas para simplemente otorgar el 100% de la calificación a la opción correcta como tal. Y si no queremos que se mantengan las respuestas idénticas en cada uno de los intentos o por cada uno de los alumnos que respondan como tal las preguntas, esto tendríamos que cambiarlo simplemente a un sí. En mi caso me interesa que las respuestas no se estén barajeando y en ese sentido lo voy a dejar como que no. Estamos en un español de México o un español de España, entonces el sí debemos de acentuarlo. Entonces en este caso voy a regresar simplemente al no porque no me interesa que se barajen. Listo, tenemos ya como tal, digamos, el esfuerzo, este intento de guardar estas preguntas. La idea es pues proseguir con la captura de todo el resto de las preguntas que quedan aquí e irlas vaciando una a una. Observamos en este mismo documento, en este mismo examen original, que tenemos este tipo de figuras y vamos a seguir haciendo el mismo proceso. Es decir, tendríamos que realizar como tal la captura de la imagen. Voy a detener hasta aquí el examen para no hacer esto, como decía previamente, tan largo, y ahora voy a proseguir integrando este documento en nuestra plataforma de Moodle. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos terminado el examen, darle clic en Archivo, Guardar como, voy a examinar, simplemente ahorita lo voy a guardar en el escritorio y le voy a nombrar de cualquier forma que yo lo requiera. En este caso le voy a llamar examen. Hay que tener cuidado de guardar este documento como .docs, de otra manera no nos va a funcionar este archivo. Como sabemos, al inicio mostré que el archivo original era una plantilla y tenía como formato .dotm, que es este formato. Pero en este caso, cuando ya lo vamos a enviar a Moodle, requerimos guardar el documento como .docs. Listo, tengo el título, entonces voy a continuar dando clic en guardar. Una vez que ya tengo guardado mi documento de Word, lo que sigue es irnos a nuestra plataforma de Moodle, acceder a la sesión de profesor. Para integrar como tal este tipo de elementos, este tipo de contenidos, necesitamos tener permisos de creador de cursos. Entonces, este usuario, profesor número 1 conmigo, tiene permisos de creador de cursos. Si no tiene este tipo de permisos, simplemente no va a ser posible sumar este tipo de actividades y es necesario hablar con el administrador de la plataforma para que habilite esos permisos. Voy a entrar ahora al curso donde pretendo como tal integrar la actividad del examen. Elijo la sección donde yo la requiero y me voy a ahora, perdón, no es así, me estaba yendo con el formato tradicional. Vamos a irnos ahora a la herramienta de ajustes, vamos ahora a darle clic en más y en la sección de administración de curso vamos a ver las opciones de banco de preguntas. En este caso lo que yo voy a hacer es simplemente darle clic en importar. Y como ya hemos instalado, como ya tenemos instalado el complemento que mencioné al inicio, ahora lo que prosigue es simplemente identificar formato de tabla de Microsoft Word 2010. Una vez que ya hemos seleccionado esta opción, simplemente ahora proseguimos cargando el archivo que hemos generado. Ese archivo, que en mi caso yo le llamé examen.docs. Aquí está, lo selecciono, voy a darle clic ahora en abrir. Continúo dando clic ahora también en el botón subir este archivo. Esperamos a que se cargue y ahora proseguimos dándole clic en importar. Listo, ya como tal han terminado de hacer esta importación y observamos aquí inclusive que me está enumerando las preguntas. Veo entonces la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta número 3 son justamente las que había cargado previamente. La plantilla está hasta las 10. Si no he llenado como tal esa plantilla hasta la pregunta número 10, puedo eliminar los recuadros que tenía o simplemente terminaría de subir esto una vez que ya he cargado como tal las preguntas. Como se observa, aquí me ha dicho procesando las preguntas del archivo importado, importando 10 preguntas desde el archivo, no me ha arrojado ningún tipo de error y ahora voy a darle clic en continuar. Ahora ya se han insertado estas opciones
dentro de pues alguna categoría concreta de mi curso. Observamos que aparece como tal aquí sin una categoría, pero ya las tengo importadas. Voy ahora a visualizar la opción número 1 y para ello voy a darle clic aquí en el botón editar y le voy a dar en la opción de vista previa. Observamos entonces que la pregunta dice: Luis trabaja en una bodega donde se vende arroz. Por la mañana le surten 1.750 kilogramos y durante el día tiene las siguientes ventas. Y aparece la imagen que nosotros, pues como tal, hicimos la captura y la integramos en esta sección. Tiene también como tal las opciones y el alumno podrá seleccionar alguna de estas opciones como tal. Como se observa, no existe ningún tipo de error. Ahora vamos a ver la pregunta número 2, que en este caso fue una pregunta que no tenía imágenes, no tiene ningún tipo de problema para visualizarse. Y ahora vamos a proseguir viendo la pregunta número 3. En este caso no le puse un título, por eso no aparece el nombre de específico en particular, sino que todas aparecen como opción múltiple, dado que la plantilla viene así preestablecida. Y observamos que también aquí aparece pues esta imagen, este recuadro como tal, donde el alumno podrá analizarlo para dar su respuesta según crea conveniente. Ahora sí, ya se pueden aprovechar como tal estas preguntas que hemos cargado por medio pues, de este proceso a partir de esa plantilla. Quiero mencionar aquí un detalle que he tenido con este proceso. Observamos previamente que hay dos plantillas, una que aparece en español España y otra que aparece en español México, y en algunos momentos me había estado arrojando este error. No se importaron preguntas porque el idioma de las etiquetas en el archivo de Word no coincide con el idioma actual de su interfaz de Moodle. Me está diciendo entonces que hay un conflicto entre el español, digamos, de España o el español universal y tenemos el conflicto con el español de México. Tenemos ambas plantillas, simplemente aquí es importante señalar que si en algún momento me sale este error, puedo simplemente abrir la otra plantilla o descargarme la del lenguaje, el otro idioma como tal, y si ya he cargado las preguntas y me dio el error, simplemente con un control E, control C, selecciono estas preguntas que ya capturé y las llevo a mi nuevo documento, a mi nueva plantilla con el idioma diferente y simplemente puedo reemplazar todo de manera automática, guardo como .docs y listo. Ya en principio habríamos como tal cambiado el idioma de la plantilla para tener el archivo en el idioma que corresponde. Esto simplemente es como un contexto cuando da este tipo de errores. Si no da ningún tipo de error, pues simplemente ya habrían terminado como tal el proceso de importación. Espero pues que este video les haya ayudado para lograr capturar pues este tipo de preguntas que luego suelen ser muy complejas y que en ocasiones hacen que prácticamente sea imposible llevarlas a nuestra plataforma de Moodle. No obstante, bajo esta plantilla y este complemento va a ser muy sencillo inclusive llevar las imágenes que se requieren para realizar este examen.